Después de haber considerado en estos días de novena a la Inmaculada la vocación de María, su visitación a la prima Isabel con ese espíritu de servicio y de generosidad, fruto de su humildad que se manifiesta en el Magnificat, la humildad de Dios en el nacimiento en Belén, que conmemoraremos el próximo 24 de diciembre, ese primer milagro en Caná, ya de Jesús grande, esa primera manifestación de su vida pública, gracias a la intercesión de María. Veíamos la vida de oración, la vida de fe de nuestra Madre, Madre de nuestra fe, Madre de la Iglesia. En ese pequeño itinerario, una especie de retiro que estamos haciendo, contemplando las grandes escenas de la vida de María, veíamos ayer la muerte de Jesús en la cruz, la Virgen al pie de la cruz. Y de esa fidelidad vamos a hablar hoy cuando consideramos lo que sucedió después de esos dolorosos momentos del Viernes Santo. Durante el frío luto del sábado, la Virgen se retiró en oración, quizá acompañada solo por San Juan y por las santas mujeres que habían estado con ella al pie del Calvario. Y nosotros queremos ponernos ahí, pedirle a la Virgen que nos alcance la gracia de ser buenos hijos suyos, de ser fieles como lo fue ella. En esas horas de silencio y de diálogo con el Padre, el Sábado Santo es un día alitúrgico, no se celebra misa, para que la Iglesia esté acompañando a María en ese ayuno, en esa oración, en ese diálogo, en esa consideración de la entrega de su Hijo, en ese acompañarla, en la espera de la fe, de la resurrección. En ese tiempo ella hablaría con el Padre y consideraría todas las profecías del Antiguo Testamento que se referían a su Hijo, y se aferraría a la esperanza en las palabras que él mismo había pronunciado acerca de su victoria sobre la muerte, que al tercer día resucitaría. Lo había dicho varias veces. Aparece en el capítulo 17, en el capítulo 20 de San Mateo. Y luego, en esa madrugada del domingo de Pascua, aunque no aparece en el Evangelio, es lógico imaginarse que la primera persona a la que Jesús resucitado se habrá aparecido haya sido precisamente a su madre, que había sido la que más íntimamente se había asociado a los padecimientos por la redención de la humanidad. Así lo hacía San José María cuando era apenas un joven sacerdote. Dejó escrito en ese libro del Santo Rosario, en el primer misterio glorioso: ha resucitado, no está en el sepulcro. La vida pudo más que la muerte. Se apareció a su Madre Santísima. Se apareció a María de Magdala, que está loca de amor, y a Pedro, y a los demás apóstoles, y a ti y a mí, que somos sus discípulos y más locos que la Magdalena. ¿Qué cosas le hemos dicho? ¿Te imaginas ese encuentro con Jesús resucitado? Qué alegría volverlo a ver, besar esas llagas, besar sus manos, abrazarlo, sentir ese abrazo suyo de vida, de gloria, de amor. ¿Qué cosas le hemos dicho? Que nunca muramos por el pecado, que fue la causa de tanto dolor. Señor, que nunca te volvamos a fallar, que seamos cada vez más fieles, más delicados, mejores hijos tuyos, que sea eterna nuestra resurrección espiritual. La vida pudo más que la muerte. María triunfa junto a su Hijo glorioso. Los evangelios relatan hasta 7 apariciones de Jesús resucitado a personajes que habían perdido la esperanza, a Tomás, que es el más famoso de ellos, a los de Emaús. En ningún momento mencionan a su madre, porque ella no necesitaba que le reforzaran la fe, porque nunca había dudado de que se cumplirían las palabras de su Hijo. María es la madre de la fe de los discípulos. Veíamos al contemplar su papel en el milagro de la conversión del agua en vino en Caná de Galilea. A partir de ese momento, dice San Juan, los discípulos creyeron en él. María es la madre de la fe de ellos. Ahora la contemplamos como ejemplo de fidelidad. Virgen fiel, le decimos cada día en las letanías del Santo Rosario, Virgen fiel. Pensaba que nos puede servir ese ejemplo de María que perseveró a través de ese éxodo y de ese desierto del Calvario, del dolor, de la muerte de Jesús, del sepulcro,
hasta verlo gloriosamente resucitado, nos sirve de ejemplo de fidelidad. La fidelidad es una virtud que está en crisis en nuestra época, cuando todo parece ya no líquido, como diría Bauman, sino etéreo, gaseoso, delicuescente. Es como si fuera imposible comprometerse para toda la vida. Ahora que hablábamos de también, no solamente el matrimonio, tenemos ejemplos aquí de personas fieles a su matrimonio, con familias ejemplares. También el ejemplo de la fidelidad a una profesión, a una labor que hemos visto que es exigente y delicada. Años y años ahí perseverando. A veces es más fácil dedicarse a negocios más placenteros y menos exigentes. Pero bueno, la fidelidad a la vocación que Dios ha dado es también un ejemplo para nosotros o para los que están empezando su camino profesional. La fidelidad. De la Virgen recibimos pues un ejemplo muy grande. Ante la posibilidad de un compromiso a largo plazo, en nuestra época es como imposible comprometerse para toda la vida. Ante un compromiso tiende uno a responder como don Juan Tenorio, el personaje de la literatura, largo me lo fiáis, ¿no? Cuando le decían que se portara bien, decía, largo me lo fiáis, ¿no? Me estás pidiendo demasiado que sea fiel a una sola mujer, cuando tantas me quieren en toda Europa, más o menos a lo que él decía, largo me lo fiáis, es famoso. A veces nos pasa a nosotros un poco así, fidelidad, uy, eso es demasiado. Vamos viviendo el día a día y hasta que esto acabe, y ya es otra experiencia distinta. Sin embargo, Jesús y María nos enseñan el valor de la fidelidad a la palabra dada, de la lealtad a la vocación recibida, hasta el último instante de la existencia. Pasarán muchas cosas en nuestra vida, tendremos pues muchos affairs distintos, ¿no? Profesionales, afectivos, pero una cosa fija, aprendemos de María, fidelidad hasta el último momento. María le pasó de todo, hemos visto, ¿no? La vocación, la visitación, el nacimiento, luego que muere José, se queda sola, pero Jesús sigue con ella, la acompaña, le ayuda a llegar a esa viudez. Y más adelante es el mismo Jesús el que se va, porque también tiene el designio del Padre para cumplir, no se puede quedar con ella toda la vida. La abandona, entre comillas, se va de Nazaret a Cafarnaún, empieza esa vida pública y la vida de la Virgen va cambiando, ahora le toca seguirla de lejos, acompañándolo como escondidas, sin que se notara mucho. Y luego corona todo ese itinerario de 30 años, pues con esa muerte ignominiosa, el dolor de una madre, y una madre como ella, la madre de un hijo como Jesús. Bueno, eso es la fidelidad, estar ahí, a las duras y a las maduras. Contigo pan y cebolla, son ejemplos que se dicen por ahí en el lenguaje popular de perseverancia, de no salir corriendo en la primera dificultad, de aprender que en la vida hay dificultades y hay tentaciones y hay recovecos y ahí está el diablo que nos quiere sacar de nuestro camino, que nos quiere tentar llevándonos por otro lado de donde no es lo que el Señor quiere. Y somos tan ingenuos, somos hijos de Adán y Eva, que caemos en las garras de Él, que nos dejamos engañar. Bueno, pues por eso consideramos esta virtud ahora, pensando en el ejemplo de fidelidad de Cristo, en el ejemplo de fidelidad de María, de cómo hay que ser constantes, perseverantes. De ellos recibimos una cátedra de verdadera libertad, que no se trata de huir de las ataduras. Hoy día se habla mucho como si la libertad fuera no tener compromisos, y todos tenemos compromisos, ¿no? Tenemos unas exigencias de la vida, hay que trabajar para ganar el pan, unos compromisos laborales, unos compromisos ciudadanos, familiares, de la misma salud. Y a veces le hacen creer a uno que la libertad es un be free como las aves, como las gaviotas, pero resulta que esas son las más determinadas porque solamente pueden hacer lo que su biología les permite. La verdadera libertad no se trata de huir de las ataduras, sino de acogerlas por amor hasta el extremo. Una persona enamorada no siente como un peso doloroso el compromiso. Unos esposos, Juan Pablo II le gustaba poner ese ejemplo, el ejemplo de unos esposos cristianos, el ejemplo de un soldado a su nación, a su patria, el ejemplo de un sacerdote a su celibato, a su vocación.
son muestras de que la verdadera libertad es acoger las ataduras. Por libremente me encadeno a tu amor. Nuestras madres usted no es libre porque está encadenada a ese amor de ese muchacho. Y ella dice, es que esa es mi vida, ¿no? ¿Verdad? Que no me quiten esa atadura. Eso no sería libertad para mí, dejar a mis hijos. Al contrario, es la atadura más gozosa. Lo que me hace feliz es poder amar de esa manera. Y eso quiere decir levantarse temprano, barrerles la casa, cambiarles los pañales, todo lo que haga falta, ¿no? Pero dice, a las 3 de la mañana cambiando pañales, vaya vida. Dice, no, esta es mi felicidad, cambiarle el pañal a este muchacho, ¿no? Un padre, una madre, un profesor, un empleado, todos. Un cristiano. De hecho, es uno de los piropos que Jesús dirige a sus discípulos en el duro momento de la última cena. Ustedes son los que perseveraron conmigo en mis pruebas. Ese es como un piropo de Jesús, como un resumen. Ustedes han hecho de todo, son pocas cosas y tal. Ustedes son los que perseveraron conmigo en mis pruebas. Como, gracias muchachos, yo los he llamado amigos. Ya no son siervos, sino amigos. Algunos de ustedes le mandé la carta del prelado sobre la amistad, ahora que estamos hablando de la amistad que dura décadas. Y entonces me respondió inmediatamente, ¿qué palabras tan fuertes estas? Ustedes son mis amigos. Yo ya no os llamo siervos, sino amigos. Como no había caído en la cuenta, que Jesús nos dice, amigo, tú eres mi amigo. Bueno, un amigo, ¿en qué consiste la amistad? En que tú perseveraste conmigo en mis pruebas. Lo dice Jesús el jueves cuando va a morir al otro día. Esa es la amistad que Jesús espera de nosotros. La fidelidad de Cristo y de María, la fidelidad de Dios que permanece leal a su promesa a lo largo del tiempo, y en eso consiste su misericordia. La misericordia de Dios es la fidelidad suya a lo largo del tiempo. Es la garantía de nuestra perseverancia. La garantía de nuestra perseverancia no es que nosotros nos lo propongamos. La garantía de que vamos a ser fieles es que Dios está empeñado en que lo seamos. O sea, basta con dejar que Él obre. Nunca nos faltará el auxilio divino para facilitarnos el cumplimiento de nuestra vocación. Hay una frase típica que es una idea madre que debemos tener siempre en la mente. La gracia de Dios, el auxilio divino, es proporcional a las dificultades. Cuando estemos en un berenjenal muy difícil, pues más gracia nos va a dar Dios para salir adelante. Hay un muchacho de la obra, joven, elegante, buena pinta, soldado, ¿no? Entonces apuesto, que le estaban tendiendo una pequeña trampa, una señora con ganas de yerno. Pues eso está bien, ¿no? Que las señoras quieran casar bien a sus muchachas. Y entonces, pues que no, que se quedara, que pasara la noche, que no sé qué. Y él sintió como una fuerza especial para decir, no, esto no es prudente, yo me voy de aquí, que esto puede terminar mal. Y entonces se dio cuenta después, esto no soy yo. Tuve una gracia de Dios muy fuerte para salir ahí con los pies en polvorosa. Y dijo, claro, este es el Padre que está rezando por mí. Y entonces le escribía, este era el que después sería Beato Álvaro del Portillo. Le escribía, Padre, tal día, a tal hora, usted estaba rezando por mí, ¿verdad? Y entonces San José María le responde, efectivamente, sentí la comunión de los santos, la fraternidad, que rezar los unos por los otros. ¿Dónde estará este hijo mío? Vamos a pedir por él, madre mía, y tal, rezó por él un acordaos, y el otro allá que lo estaba necesitando. La gracia es proporcional a las dificultades. A veces estará uno quién sabe qué embelecos, habrá gracia suficiente para superar. Eso nos tiene que llenar de tranquilidad, que no dependemos solo de nuestra fuerza, aunque hay que poner la fuerza. Para cuando lleguen momentos de lluvia, de oscuridad o de temor, tener eso claro, como le sucedió a los apóstoles. Cuando estaban remando en la mitad del mar y vieron a medianoche un fantasma caminando sobre las aguas. Imagínense ustedes, uno remando y un fantasma, pues entonces claro, gran susto. Estos eran hombres hechos y derechos, pescadores con mucha experiencia. En ese momento difícil, humanamente imposible de superar, uno podría pensar, pero Dios, ¿cómo me hace esto? ¿Cómo permite que me pasen estas cosas? Ve pensándolo en tu oración. ¿Cuándo has estado en esas circunstancias? Estar en una barca, en el mar, y ver un fantasma. O sea, ¿cuáles son esos fantasmas del mar de mi existencia? ¿Cuáles son esos miedos que me impiden la serenidad, la paz? Es que me ha dado mucho que pensar esta escena. Precisamente pensando en esta meditación, preparándola, decía, con alguno de ustedes conversando, caía en la cuenta.
Qué tentación tan tremenda, ¿verdad? O sea, qué contradicción. Estar uno en el mar, bueno, ustedes estuvieron algunos ahí nadando en el lago, que aparezca un fantasma, ¿no? Y dice, Dios mío, ¿por qué permites esto? Yo tendría que estar en tierra firme. ¿Y por qué me pasan estas cosas? Y entonces cayeron en la cuenta después, que era el mismo Jesús que nos estaba acompañando en medio de la contradicción. No era ningún fantasma, era Jesús mismo. O sea, en la dificultad misma era Jesús. Jesús era la tentación. O sea, Jesús estaba ahí. Por eso les dice, ¿qué les dice? No tengáis miedo. Eso es lo que nos dice el Señor. Es por eso estas palabras han sido el lema del pontificado de los últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, todos insisten, no tengan miedo. Una invitación a confiar en Dios más que en nuestras capacidades. Claro, si yo me pongo a pensar en mi respuesta, es para ponerme a temblar, ¿no? De lo flojo que soy, de lo débil, de cómo, pues sí, por mis propias fuerzas no voy a perseverar. Pero la gracia es proporcional a las dificultades. No tengas miedo, soy yo. San José María comentando esto decía, pero criatura mía, ¿no te das cuenta que soy yo? Amigo mío, podría decir, soy yo estoy contigo, no te dejo solo. Tranquilo, que serás fiel, porque yo estoy contigo, siempre estaré a tu lado. No tengáis miedo. Juan Pablo II decía, no tengan miedo de Cristo. Abran las puertas del corazón para que entre Jesús. Haz más, no abran las puertas, ábranlas de par en par. O sea, no es como abran el postillito para que pase, ábranlas de par en par. No tengan miedo de Cristo. Y glosando esto, Benedicto XVI, de unas palabras que también le hicieron mucho bien a mucha gente. Cristo no quita nada bueno. Cristo solo quita lo malo. Ahora, eso malo a veces uno se aferra. Un afecto, bueno, lo que sea, que una atadura, un lazo que le impide volar, eso lo quita Dios. Pero no le tengamos miedo, porque eso después pasa el tiempo. Alguno me contaba, cuando le oí esas palabras a Benedicto XVI el día que se posesionó como papa, dije, sí Señor, tengo esta atadura que me cuesta entregar y que me impide volar. Señor, quiero entregártela, quiero perder el miedo de soltarla, ayúdame. Y ese fue como la gracia del Espíritu Santo de ese día. Digo, pasaron 5 años y hoy me parece mentira acordarme de aquello, era una bobada. Por eso que en ese momento me parecía pues una cosa gigantesca. Y eso es un regalo de Dios. No tengáis miedo a los obstáculos de la fidelidad. Hay que confiar más en Dios y desde luego soltar y abandonar todo lo que nos impida seguir al Señor. Aunque es cierto que comenzar es de todos y perseverar es de santos, no se trata de un objetivo imposible. Esto se da uno cuenta con los años. Cuando uno tiene 20 años uno piensa que la fuerza está en esos músculos, en esa belleza física, en esa capacidad intelectual, bueno, en tanta cosa, en el abolengo, en los seguidores que uno tiene en las redes sociales. Bueno, cada uno tiene como en mi capacidad de liderazgo, en lo que he hecho. Cuando uno llega a los 40 se da cuenta que todo eso es muy poca cosa y que si uno no se abandona en Dios, o sea, que el protagonista es Dios. Ahí es la famosa crisis de los 40, de la mitad de la vida. Y entonces la crisis es darse cuenta de que no soy yo el protagonista es Dios. Digamos, la manera de superarlo es decir, bueno, hay un momento en que uno se da cuenta que uno, a pesar de tanta fuerza y tanto ímpetu y tanta capacidad, no es omnipotente, tiene límites. Y el cuerpo mismo se lo dice, me empieza a doler el esternón, o el tobillo, o la tiroides, o el riñón, y la hipertensión y tal. Y uno da cuenta, este cuerpecito, bueno, yo que soy tan fuerte y tan de todo, y soy muy poca cosa. O soy muy débil para responder afirmativamente a lo que Dios me pide. ¿Qué será de mí? Como dice San Pablo, ¿no? Pobre de mí. Y entonces Pablo nos da la clave. Te basta mi gracia. Dice el Señor, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Con mi gracia serás fiel, serás santo. Con tus propias fuerzas solamente, no. Te basta mi gracia. Comenzar es de todos, perseverar es de santos. El protagonista de esta aventura es Dios mismo y su gracia, su auxilio, su ayuda, que me permite afirmar como San Pablo, pues entonces, muy a gusto me glorío de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil,
me tengo que pegar más de Dios y pedirle su ayuda, Jesús mío, no me dejes. Y Él me la da y entonces me fortalezco. Hay 3 manifestaciones concretas de fidelidad, quizá una cuarta, pero hay 3 muy concretas que San José María solía recomendar y que quería yo como que meditáramos en esta recta final de nuestra oración, pensando en María fiel al pie de la cruz, fiel y premiada por Dios con esa manifestación de su Hijo resucitado, la fidelidad a la fe, la fidelidad a la pureza y la fidelidad a la vocación. Si nos fijamos en la vida de Jesús y de María, notaremos que en ambos casos fueron facetas intocables. La fe de María, la pureza de María, la vocación de María. La fe de Jesús, la pureza de Jesús, la vocación de Jesús. Como predicaba San José María, suelo afirmar que 3 son los puntos que nos llenan de contento en la tierra y nos alcanzan la felicidad eterna del cielo. Una fidelidad firme, delicada, alegre e indiscutida a la fe, a la vocación que cada uno ha recibido y a la pureza. El que se quede agarrado a las zarzas del camino, por la sensualidad, por la soberbia, se quedará por su propia voluntad. Y si no rectifica, será un desgraciado, por haber dado la espalda al amor de Cristo. Fe, pureza, vocación. Fe en primer lugar. Ayer algunos meditábamos un texto pasado del prelado del Opus Dei, de don Fernando Cáriz, comentando una carta de San José María que decía, hemos de tener fe. Fe con obras, fe con sacrificio, fe con humildad. La fe, decía el prelado del Opus Dei, es un claroscuro, no es tener todo clarísimo. La fe es de lo que no se ve. En ocasiones podemos ver más lo oscuro que lo luminoso, y es una tentación, es una dificultad, pero ahí entra nuestro querer, porque en el acto de fe interviene, antes que la inteligencia, la voluntad. Queremos creer. Y ahora lo podemos decir, Señor, quiero creer, quiero ser fiel. Y así, con tu gracia, Señor, creeremos siempre, pase lo que pase. Y en la fe encontraremos el fundamento de nuestra libertad. Fe, pureza. Fidelidad a la pureza, a la castidad. Hoy día, pero esto viene desde Sodoma y Gomorra, siempre ha habido las tentaciones del corazón. Y desde Adán y Eva, ¿no? El diablo siempre ha enredado por el lado de la castidad. Y nosotros somos hombres y tenemos tentaciones. Hay un hombre que fue de los primeros numerarios del Opus Dei en Colombia, un paisa, David Mejía Velilla, un hombre de estas tierras, gran abogado, pero sobre todo un gran poeta. Y entonces contaba cuando fue su primer contacto con el Opus Dei, que vino a Medellín, el que había traído el Opus Dei a Colombia, un sacerdote, el padre Teodoro Ruiz, y vino, pues ¿a dónde iba a venir? A la Bolivariana, buscando lo mejorcito que había en Medellín, con perdón de los otros. Y entonces dio una charla a los muchachos de bachillerato. Y entonces en esa charla sobre virtudes humanas cuenta con un recuerdo, doctor Mejía Velilla, nos habló el padre Teodoro del Opus Dei, no nos habló directamente del Opus Dei, sino de la necesidad de cultivar como cristianos las virtudes humanas. O sea, ser buenos hombres. Para ser buenos cristianos hace falta ser buenos hombres. Y aunque todo lo que trató entraba hondo en el corazón, recuerdo que se me clavó muy en el alma una anécdota con que ilustraba alguna parte de su charla. Contaba él que al fundador del Opus Dei le habían mostrado en un colegio en Valladolid un águila cautiva, de alas desasosegadas, encadenada, que con sus garras apresaba un tronco de carne. ¿No se han visto esos animales en zoológico que le echan ahí un pedazo de posta? Y entonces un águila ahí con sus garras apresando un tronco de carne, enlodada en las charcas que ella misma había hecho, regando el agua que le habían acercado. A los estudiantes que le enseñaban tal novedad en el patio del colegio, el fundador de la obra, que se había conmovido viendo el estado de ese pobre animal, les comentó que, como la triste águila, estaban algunas personas prisioneras de sus pasiones e impedidas para volar. Me pone a pensar,
y es verdad, ¿no? Los vicios, pues las adicciones, encadenadas como el águila presa, con las alas embarradas, paradas sobre la carroña a que se aficionaban, impedidas para iniciar un vuelo y alzarse hasta las alturas de aires puros y cielos diáfanos. A eso están llamadas las águilas, ¿no? A contemplar el sol de hito en hito y aquella pobre encadenada a una carroña. Pues nosotros igual, somos hijos de Dios, estamos llamados para contemplar a Dios cara a cara y a veces nos quedamos pegados de un pedazo de carne. Por eso fe, fidelidad firme, virginal, alegre, indiscutida a la santa pureza. Al hombre lo hizo Dios para altos vuelos, concluye David Mejía, como los de las águilas. Pero si no se descuida. Y por último, la vocación. Fidelidad firme, virginal, alegre e indiscutida a la vocación. La vida interior no es un sentimiento, decía en una tertulia San José María. Cuando vemos con claridad que vale la pena fastidiarse un día y otro, un mes y otro mes, y otro año y la vida entera, porque nos aguarda después el amor en el cielo, ¿cuántas luces tenemos? O sea, Juan, hablábamos de ese recomendar a los jóvenes la intercesión de San Rafael, que fue el que llevó a aquel muchacho Tobías a un matrimonio con una mujer santa, guapa, joven y rica además, como era poco. Pero también decía encomendarse a San Juan como un buen patrono para la juventud, por si Dios te pide más. Que seamos fieles como San Juan. O sea, San Juan es un buen amigo, hay que tener amigos así, uno tiene que tener como ídolos, maestros, modelos, un profesor, una persona que con su modo de vida le ha marcado a uno como un ejemplo, pues por eso los santos, un escritor, bueno, pero Jesucristo o María, hemos visto. San Juan es una buena pista para entrar en ese camino. Hazte amigo de San Juan y serás fiel como él. Pídele que te enseñe el truco para perseverar al pie de la cruz. ¿Por qué Juan fue fiel y Pedro no? Bueno, pues habrá que ver. Quizá por ese amor tan encendido, dice San Juan, se autodenomina aquel discípulo al que Jesús amaba. Juan Pablo II considera en la última cena a Juan con la cabeza recostada en el pecho de Jesús, escuchando ese corazón, el corazón del amigo, esos latidos de ese corazón de Dios, Dios hecho hombre, ese corazón que unas horas más tarde iba a estar atravesado por la lanza del soldado romano. ¿Cómo amaba Juan a Jesús? Con cariño limpio, con un amor diáfano, puro, que lo hizo fiel. Pues que no era simplemente meloso, sino que le llevó a comprometerse hasta el último momento. Veámosle esos regalos. Y decía que eran esos tres, fe, pureza y vocación, pero un par de añadidos para terminar. Que todo esto de la fidelidad, uno dice, bueno, pues el día en que me pongan un martirio, que tengo que ser cristiano o no, seré fiel y moriré mártir, pero muy probablemente a ninguno de nosotros nos va a pasar. La lealtad nuestra es en lo pequeño, en lo ordinario, en la vida cotidiana. Hay un ejemplo que también ponía San José María de la literatura francesa, Tartarín de Tarascón. Es una especie de Quijote moderado, un personaje cómico de Daudet, que recuerda muchas cosas a Alonso Quijano, mitómano, fantasioso, que usa y abusa de los efectos que el espejismo produce en los calenturientos cerebros de sus paisanos. Inclusive está ahí una película, habrá que verla. Se ha ganado fama de intrépido aventurero, comenta un lector, y hasta de audaz vapuleador de bandoleros chinos en Shanghái, pero no había salido del pueblo. Pero un día el espejismo deja de funcionar y Tartarín se ve obligado a marchar a tierras argelinas, a la caza de leones inexistentes. O sea, las aventuras africanas de Tartarín, que no sale de su casa, entonces está en África, pero en el África de su patio, con su dosis de amor, ironía e incluso sátira del régimen colonial, mantienen el interés del lector en todo momento, que se encariña con este héroe en zapatillas. A veces somos así, como héroes en zapatillas, ¿no? Como que queremos matar leones sin salir de la casa. Bueno, pues tenemos que ser aterrizados. Y en la vida ordinaria es donde se fragua nuestra lucha heroica, en la vida cotidiana.
Podemos concluir con la oración colecta de la Virgen de los Dolores, que le pide a la Virgen, que le pide al Señor que nos dé la fortaleza a la Virgen. Señor, tú quisiste que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz. Haz que la Iglesia, haz que nosotros, asociándonos con María a la pasión de Cristo, merezcamos participar en su resurrección. Santa María, Virgen fiel, ruega por nosotros.